Estoy completamente seguro que más de uno de ustedes no se va a creer lo que les voy a decir, pero es totalmente cierto. A día de hoy hay gente diciendo que el Real Madrid salió beneficiado de Mestalla. Incluso están sacando imágenes de no sé qué, de no sé cuá, que en el segundo gol de Vinicius había, mentira, en el primero había fuera de juego, no mentira, si es en el segundo en el que él cabecea y que es el tema, el pase de Brahim. Hay gente diciendo que el Real Madrid salió beneficiado de ese partido. Es que es increíble. Lo del antimadridismo va mucho más allá de un sentir de ir en contra de un equipo. Es una cosa asquerosa, es una cosa que seguramente las personas que están diciendo esto ni siquiera son tan retrasados, sino que están tan cegados que son incapaces de ver la realidad. Por ello, he decidido dedicar este video exclusivamente a una explicación que dio Nacho Tellado, que seguramente ustedes lo conocen, lo habrán visto en alguna vez en el Chiringuito. Tiene sus programas por allí de Twitch, sus cosas, aparece en varios programas de Twitch. Y es un tipo bastante serio que tiene bastante credibilidad por el trabajo tan impecable que lleva años haciendo. Y hoy vamos a verlo explicando toda esta situación y cómo revienta absolutamente a todos estos sinvergüenzas. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, de verdad, vamos a ver algo increíble porque nos vamos a encontrar con esta sinvergüenzura de todos estos personajes. Pero como el video dura 5 minutos, el de Nacho, vamos a pasarnos rápidamente a la pantalla y vamos a prestar mucha atención a lo que nos tiene para explicar este hombre que de verdad así es que se tienen que hacer las cosas. Esto es un trabajo de calidad y de verdad, no este manada de sinvergüenzas que está ahí inventando por inventar. Vamos a prestar atención. Os recomiendo tanto a vosotros como a la gente que está en el chat que vean atentamente lo que se va a explicar ahora, porque ya digo que tiene tela, ¿vale? Esta es la jugada que... Esto es donde para la imagen la retransmisión, ¿vale? La retransmisión ofrece esta imagen. Entonces vamos a acercarnos y a analizar las cosas. Mirad, este es el momento en el que Gallá, lo veis aquí, tiene las piernas como juntas, ¿no? Un poquito más juntas. Sí. Y aquí lo que vemos es a Brahim con este brazo izquierdo extendido, ¿lo veis? Sí. Y vemos un poquito de la bola. Pero ¿vosotros estáis viendo el momento del pase aquí? No. No. No sabemos si ha salido o no ha salido. Ahí puede haber salido la pelota. No. Yo digo el momento del pase, que es lo que hay que analizar. Justo en el momento del contacto para dar el pase. ¿Vosotros veis aquí si Brahim está dando el pase o no? No, por eso te digo que no sabemos. Igual el balón puede estar por el aire. Entonces, vosotros, yo os digo la verdad, cuando os ofrezcan una imagen, la retransmisión de alguna forma para la imagen donde más o menos le da la gana. Eso es importante y es verdad, esa imagen que nos estaban ofreciendo, y es que mira, incluso todas estas imágenes que estamos viendo y las que los palanquistas nos están intentando vender como el fuera de juego más grande de la historia, si se fijan bien, son imágenes en las que Vinicius da la sensación de estar habilitado, incluso en esas imágenes, y es totalmente cierto. Ponen esta imagen en la que no queda nada absolutamente claro. Es más, yo no me hubiera extrañado si hubieran anulado este gol de Vinicius. Yo me hubiese trepado por las paredes más seguramente, pero la verdad no me hubiese extrañado. Sigamos escuchando. Pero, es decir, no siempre luego esa imagen es la con la que luego hay que analizar la jugada, ¿vale? Entonces, aquí lo que digo, Gallá tiene las piernas juntas, se ve perfectamente, y el brazo de Brahim, veis que está extendido, ¿vale? Muy bien, esto es la imagen que se ofreció. Sí. Y esta es la imagen que cogió mucha gente y se puso ahí a... Incluso es lo que les estoy diciendo, fíjense, o sea, es que mira, fíjense si nos fijamos aquí, incluso tratando de hacerlo con el cursor lo más derecho posible, teniendo en cuenta que mi pulso es una absoluta mierda. Incluso fíjense dónde está mira donde le da el pie a Vinicius con respecto a los defensores, está totalmente habilitado. Incluso esa imagen toda polémica, es que es increíble. Divagar con las líneas y con el fuera de juego, ¿no? Por lo demás, aquí hay un pie y aquí hay otro pie, ¿vale? Eso es innegable. Es que es increíble, mira, es que es increíble, de verdad. Incluso la imagen que está dando esta gente, incluso mire. Y fíjense en el campo, es que se fijan en el campo y mira la distancia que hay entre la línea y el pie de Vinicius y mire esta con esto, o sea, es que... ¿Qué pasa? Que esta imagen hay que cotejarla desde otro ángulo. Porque claro, yo no estoy viendo aquí las piernas de Brahim, entonces yo no sé si este es el momento del pase.
Si no sé el momento del pase, yo no puedo tirar la línea del momento exacto, ¿vale? Porque claro, aquí la gente es muy rigurosa con su equipo, pero cuando pasa al contrario, de repente ya no somos tan rigurosos, ¿no? De repente ya no importa tanto el momento del pase. A mí me importa, no sé a vosotros. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esta imagen, si la vemos desde otro ángulo, lo que vemos es esto. ¿Veis? Aquí. ¿Veis que todavía Brahim no ha dado el pase? ¿Veis el brazo estirado? ¿Lo veis? Sí, ¿Veis las piernas de Gaya juntas? sí. ¿Vale? Quizás se ve menos aquí, pero bueno, se ve perfectamente las piernas que están más juntitas, ¿no? Y veis que Brahim es que no ha dado no es que no haya dado ni el pase, es que todavía está con la pierna, armando la pierna. ¿Lo veis? Sí. Entonces, este no es el momento que hay que coger. Este no es el momento del golpeo. Esta no es la imagen. Esta imagen que ofrece la retransmisión no es la imagen en la que hay que tirar las líneas. ¿Vale? Este no es el momento del pase. Entonces, si somos rigurosos, porque siempre somos rigurosos, creo yo, ¿no? Sí. Con el fuera de juego, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a la siguiente imagen. Aquí veis las piernas de Gaya, están separadas ya, ¿no? Sí. ¿Veis el brazo de Brahim? Está un poquito más hacia abajo, ya no está así, ¿no? Extendido completamente, está un poco recogido. Esto que nos... ¿Y veis aquí un trozo morado de la media? Sí. Se ve un poquito, ¿no? Muy Sí. poco, pero se ve. Bien, ¿qué pasa? Que si cotejamos desde el otro ángulo, lo que vemos es que es el momento del pase. ¿Lo veis? Ahí está, vean la diferencia de hacer un trabajo profesional. Evidentemente lo de la retransmisión no siempre significa la misma imagen del VAR. Afortunadamente esto lo tomaron como lo que era un clarísimo onside. Y fíjense que esto es un trabajo de calidad. Él explica por qué la otra jugada no era prudente utilizarla, el otro frame, la otra escena. Porque explica lo del brazo extendido, lo de las piernas de Gaya, y él estaba apenas armando la pierna para hacer el centro. Y aquí coge en el momento, fíjense en el balón, en el que el balón sale del pie de Brahim. ¿Lo veis? Las piernas, ¿veis esta pierna? Está extendida ya. ¿Veis el brazo de Brahim? Está recogido. Bien, por si todavía no, el que no lo quiera ver, no pasa nada. Aquí tengo las dos imágenes, ¿lo veis? Sí. Una, separado, con el brazo recogido, y la otra, que esta no es el momento del pase, con el brazo extendido. Y Nacho, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Un frame o qué hay? Ahora lo verás. Sí, Vale. uno o dos, te diría yo, gato. ¿Vale? O sea, hay diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la retransmisión, no siempre hagáis caso a lo que os ofrece la retransmisión. La retransmisión, ellos lo paran donde ven, pero no siempre es lo que hay que hacer luego a la hora de tirar la línea. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que he dicho es, yo lo que sé es que este es el momento exacto del pase, ¿vale? Esta es la única particularidad que tiene esta jugada. Aquí, ¿lo veis? Este es el momento. Entonces, sabiendo que este es el fotograma bueno, en el que Gaya tiene las piernas separadas y Brahim tiene este brazo un poco recogido, lo que hago es, vale, pues ahora tengo los dos pies, solo tengo que tirar la línea. Tirar la línea es lo más fácil en esta jugada, ¿entendéis? Porque son dos pies. Y entonces, ¿qué pasa? Que es lo que hago, y lo que hice, y lo que colgué, pero que debe ser que no mucha gente hizo caso. Esta es la línea, ¿lo veis? Y no solo eso, ofrecí zoom para que veáis, ¿vale? Lo ofrecí con un zoom enorme, porque hay una parte negra de la bota aquí, hay que ir al píxel total, y esta es la línea de este pie, y esta es la línea, bueno, y la línea de Vinicius, están perfectamente en línea, o sea, esto estamos hablando de, podría ser 1 milímetro o 1 milímetro para adelante o para atrás, es decir, esto no es fuera de juego, ¿vale? No es fuera de juego. El que haya dicho que es fuera de juego miente en esta jugada. El que haya dicho que es fuera de juego ha cogido una imagen que no es. Si cogemos la imagen que es, esto no es fuera de juego. Sencillamente demoledor. Igual si nos detenemos un momento a pensar qué ventaja pudo haber sacado Vinicius en todo caso de que hubiera estado en posición adelantada. Es que de verdad es ridículo, asqueroso ponerse que una persona que entienda mejor de estos temas o que tal vez tenga el tiempo y la experiencia para realizar este tipo de trabajos tenga que tomarse 5 minutos de su día para intentar desmontar el relato de que Vinicius estaba en fuera de juego. Es que han tenido que hacerlo porque hemos estado viendo tertulias del postpartido, tanto esa noche como al día siguiente, en las que dijeron, no sé qué sé que es el Madrid, por la equivocación de Gil Manzano cuando le benefician en el segundo gol porque Vinicius estaba adelantado. Entonces intentan tapar el escándalo con eso, sabiendo que está muy bien arbitrada, y además este hombre acaba de poner en su sitio a muchísimos sinvergüenza que está intentando colocar eso. Es que no voy a decir mucho más, que es una auténtica vergüenza.
y que evidentemente ahora vamos a ver cómo intentan tumbar el relato este que nos intentaron colar de que Gil Manzano hizo lo correcto cuando evidentemente él dijo una jugada y más, y por supuesto la jugada no terminó porque prácticamente el balón salió del área por unos centímetros y encima por unos cuantos segundos. Es que es una vergüenza lo que pasó en Mestalla, pero creo que es más asqueroso lo que está sucediendo en torno a todo este tema tan horrible que ha terminado sucediendo en Mestalla. En el momento voy a despedirme, espero que de verdad les haya gustado este video y por supuesto que vamos a seguir reventando absolutamente a todos estos relatores que nos intentan hacer ver como que el Real Madrid es el que está robando y el que todo el tiempo está favorecido. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.